Bien, buenos días. El año anterior, el año pasado, el Programa de Comunicación Social y Periodismo hizo el lanzamiento de un proyecto ambicioso que buscaba o que busca integrar gran parte de los servicios ofrecidos académicamente desde la universidad y particularmente del programa. Se trataba del proyecto Tadeo Más Media. Y en el marco de ese lanzamiento hicimos, evidentemente, la presentación en sociedad ante las directivas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de un sueño que tuvimos junto con la decana de crear el Observatorio de Comunicación Social y Periodismo. Y así fue. Hoy, en este segundo foro de medios de comunicación, violencia y construcción de paz, queremos mostrar ya resultados. Hoy, junto con profesores de tiempo completo y docentes de hora cátedra, queremos socializar con ustedes 3 proyectos de investigación que realizamos con el apoyo de estudiantes de comunicación social, de docentes y de otras universidades que confiaron en nosotros y nos invitaron a ser parte de estos proyectos de investigación. Así las cosas, el observatorio pretende constituirse en una instancia integradora entre el programa, la universidad, los medios de comunicación y la sociedad en general. Estamos ubicados en la página principal de nuestra universidad y contamos fundamentalmente con unos ejes específicos que quiero simplemente mostrárselos para que a partir de allí entiendan en qué consistió nuestro trabajo del año anterior. El observatorio fundamentalmente está orientado a trabajar las lógicas de producción de los contenidos mediáticos de los diferentes medios nacionales e internacionales. Queremos y estamos conscientes de hacer investigaciones sobre contenidos mediáticos y queremos también hacer estudios de audiencia y recepción en contenidos mediáticos. Hoy, en el marco entonces de este foro, vamos a socializar 3 proyectos. El primero que hicimos con el apoyo de ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, la Comisión Nacional de Televisión y otras 13 universidades, al observar los contenidos de los noticieros transmitidos por los canales regionales y nacionales en la franja prime time, es decir, la de mayor audiencia en Colombia. El segundo proyecto que queremos compartir con ustedes, sus resultados, es el de la misión de observación electoral, la MOE, que realizamos a partir de la observación de Caracol y de RCN, teniendo en cuenta sus agendas, los ciudadanos, los políticos, los medios de comunicación social en interacción asimétrica. Y el tercer proyecto tiene que ver con la trata de blancas y el tratamiento que tienen los medios de comunicación con cada una de esas noticias. Quiero mostrarles entonces cuáles fueron los resultados que encontramos. Lo primero es reconocer que los periodistas y los noticieros de televisión han ido superando carencias y vacíos que fueron críticos en un momento determinado. Encontramos que la coherencia informativa tiene alcances de niveles aceptables, no es todavía un nivel óptimo. Encontramos que se ha mejorado también el uso del lenguaje desde el punto de vista gramatical y de la precisión. Hay un uso de adjetivos y de calificativos para referencias a sujetos y asuntos. En altos porcentajes de información es construida sobre la base fáctica, cubrimiento específico del medio y con la presencialidad de la cámara como construcción de verosimilitud. La mirada de los noticieros nacionales está en la capital de la República. Seguimos siendo todavía el ombligo del país y hay una agenda mediática muy centralizada. Los noticieros regionales narran su propia capital o sede o origen de sus emisiones, pero se olvidan un poco de su periferia. Hay unifuentismo, periodismo de mosaico, espejo roto, muchas piezas forman la imagen de la realidad, jalonada por la estética, evidentemente, de las nuevas tecnologías, el Internet. Hay muy poco contraste en la información. Hay un desequilibrio en tiempo y en encuadre. La mirada está siempre en el acusado. Es notorio el uso de fuentes no especificadas o parcialmente identificadas. Hay una construcción permanente del vox populi, de salir a la calle y entrevistar a la gente para que emita un concepto sobre cualquier tema.
Hay una tendencia a incluir fuentes oficiales, aunque durante este periodo con distinto origen institucional, con alguna prevalencia de la fuerza pública. Hoy todavía alcanza a ser notorio el uso de los medios como fuentes, se citan entre ellos mismos. Noticias aparecen por irrupción, 2 temas del día. Si alguien o algún periodista se atreve a establecer temas diferentes a los del día, son excluidos. Hay un bajo registro de informes realizados por unidades de investigación. Da la sensación que desaparecieron los equipos de investigación en televisión. Y finalmente algunos aspectos que nosotros como academia al interior podemos mejorar en el proceso de formación de nuestros periodistas, pero que nos parecía importante que los dueños de los medios lo conocieran. En noticieros regionales la duración de las notas es mayor, hay una mayor profundización o por lo menos mayor ampliación, sería un tema para analizar y debatir seguramente en el transcurso de esta tarde con los panelistas. En los noticieros nacionales priman las notas con redactores o con redacciones planas, hay una credibilidad en la personalización, la noticia existe y es creíble si lo dice alguien, no si el periodista la investiga. En los regionales es evidente la inclusión de corresponsales, algunas veces mal pagos. Priman noticias con origen en la ciudad sede y le sigue a las informaciones deportivas y de entretenimiento. Hay bajos registros, los que corresponden a secciones como internacional, política, nación, cultural y aspectos sociales. Por fortuna, cuando el observatorio socializó estos resultados con los anteriores directores de los medios más importantes en televisión, que tienen que ver con Caracol y RCN, pues no hubo mucha receptividad. Hoy ambos canales están estrenando directores y creemos y somos conscientes de que ellos, por su cercanía a la academia, pueden hacer esfuerzos mucho más importantes para mejorar, porque lo observado hasta aquí no nos deja muy contentos. El título de esta presentación es Agendas, Ciudadanos, Políticos y Medios de Comunicación Social en Interacción Asimétrica. El título de esta presentación obedece fundamentalmente a los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, ya que a través de la exposición que voy a hacer nos vamos a dar cuenta de cómo es esa relación que se presenta durante un proceso electoral. Y básicamente el proceso electoral que voy a hablar en este momento tiene que ver con las elecciones a la presidencia de la República en el año 2010. Temas relacionados fundamentalmente con la agenda política, es decir, estamos viendo cómo los medios de comunicación, en estos casos que fueron de los cuales nos ocupamos nosotros desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el proyecto de investigación, le dieron bastante importancia a la agenda de los políticos. Bueno. Las gráficas que mostramos dan cuenta de cómo los temas como economía y finanzas un 4%, situación social un 4%, lo que permite observar es la exclusión consciente que se hizo de estos temas en la agenda de los candidatos. Ahora, ¿cuáles son los actores sociales que fueron más visibilizados o utilizados como fuentes durante las campañas? Vemos que fundamentalmente hoy, yo diría uno, son los actores principales, son los candidatos con un 50%, en segundo lugar estuvieron los partidos políticos, lo cual ya nos da un 93%, y luego la sociedad civil con un 4%. Con el 2% estuvieron presentes los actores estatales y el último lugar lo ocupó con el 1% la comunidad internacional. Eso en el caso de Caracol Radio. En el caso de RCN encontramos que el 49% los candidatos, el 36% los partidos políticos, el 11% para la sociedad civil, se le dio mucho más espacio y se tuvo en cuenta la sociedad mucho más como fuente en este caso. A manera de cierre, ratificamos que evidentemente no existió una agenda pública diseñada, definida y defendida por los candidatos durante la campaña electoral. Los candidatos erigieron una agenda política dinámica que durante los procesos de la campaña fueron ajustando de acuerdo con la melodía que tocaban los medios de comunicación social. Es decir, se acomodaron a la agenda setting de Caracol y RCN Radio. Para cerrar, viene la editorial. Es fundamental la formación tanto del estudiante como del ciudadano en política. La única opción para que haya una democracia fuerte, para que haya una democracia duradera y verdadera, es admitir la diferencia en torno
a las ideas. Si logramos hablar de política, si logramos hablar de este tipo de temas de manera tranquila y respetuosa, es posible que se logre la paz que tanto buscamos y se puede hablar de una democracia fuerte. De lo contrario, seguiremos hablando de una pseudodemocracia. Muchas gracias. Mi nombre es Norma Constanza Castillo y tengo el honor de representar los resultados del trabajo colectivo adelantado con las comunidades académicas de las Facultades de Comunicación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad Santo Tomás. Saludo también a la comunidad académica de la Universidad de los Libertadores que está presente en este auditorio. Mi voz entonces representa la polifonía de las y los estudiantes que han participado en las investigaciones, las y los directivos y colegas que han apoyado la realización de las mismas en las modalidades de proyectos de aula e investigación formativa. A todas y todos, gracias por unirse a esta causa humanitaria. Inicialmente, en la Universidad Santo Tomás, Facultad de Comunicación para la Paz, nos preguntamos por los medios y los mensajes que más se usan para captar jóvenes para el delito de trata de personas. Las respuestas resultaron obvias. Quienes venden y compran personas saben perfectamente cuáles son los medios más consumidos por una de las poblaciones más vulnerables para este delito. Jóvenes y jovencitas entre 18 y 25 años que pasan el día y la noche conectados a Internet y que transmiten por el medio más efectivo de comunicación, el rumor, los contenidos de los avisos publicados en los lugares de más alto tránsito, fuera y dentro de las universidades. También saben que sueñan estos jóvenes lo suficiente como para creer que de eso tan bueno dan tanto. Y que no van a cuestionar los requisitos que se encuentran fuera de lugar. Ante esta evidencia y conscientes de la responsabilidad social que nos compete a periodistas y comunicadores en ejercicio de la profesión y en formación, no podíamos ser cómplices de este delito. Era tiempo de pasar de la reflexión a la acción. Decidimos entonces, desde el año pasado, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, abordar los medios tradicionales y los que incluso no son considerados como tales. Me refiero a la caricatura, el cine y la publicidad para saber en cuál de ellos se publicaba con mayor frecuencia información acerca de la trata de personas. La primera categoría de análisis que consideramos fue la cobertura en términos de frecuencia de publicación. La respuesta que encontramos resulta obvia también y respalda los resultados de las investigaciones realizadas por mis colegas. La prensa y la industria cultural de los medios de comunicación sigue movilizándose a partir de la noticia, por lo tanto la prensa electrónica es la que mayor cobertura aparente ofrece a la problemática de trata de personas y la radio, sorprendentemente, por su uso alternativo, es decir, en las voces de las víctimas sobrevivientes, ocupa el último lugar. También la categoría de análisis de cobertura fue enfocada desde otro lugar y fue la variedad de la información. La variedad también resultó aparente. La información predominantemente publicada solamente cubre una de las modalidades de trata de personas y una de las víctimas a las que afecta. Esa modalidad es la explotación sexual, específicamente de las mujeres. Excluye todas las demás, son 7 por lo menos, y la trata de personas afecta a hombres, mujeres, niños y niñas. Están viendo en este momento
algunas de las 14 caricaturas que fueron recuperadas por 2 de los estudiantes que realizaron la investigación documental de este tipo de información. Ninguna de ellas fue encontrada o publicada en Colombia. Una muestra del trabajo que ha realizado la Fundación Esperanza, que es una de las principales organizaciones de la sociedad civil que brinda apoyo psicosocial a las víctimas del delito en términos del tratamiento de la información, y una muestra del trabajo que ha realizado Medios para la Paz, procurando el uso adecuado del lenguaje, entendiendo el uso inadecuado como una forma de violencia. Concluimos entonces también que se pueden identificar a través de este análisis de documentos una construcción de imaginarios. Primero, que la trata se conoce como trata de blancas, uso inadecuado, y que consiste en la explotación sexual de las mujeres. Ya vimos el resto de modalidades. Que los medios de comunicación solamente son los tradicionales, prensa, radio y televisión. Vimos que consideramos el cine, la publicidad y la caricatura. Que los mensajes que contienen información sobre trata solamente circulan por estos medios tradicionales, otro imaginario que se derrumba, y que las y los periodistas no podemos hacer nada frente al delito. Creo que podemos hacer mucho, empezando por concientizarnos acerca de cuál es la responsabilidad de ser los voceros de aquellos que no tienen un acceso directo a los medios de comunicación.